Con el Grupo Choy, que a través de Federico Rodríguez, uno de las personas que, bueno, está involucrada con esta iniciativa desde hace tantos años, junto a otros. Claro, Federico, gracias por haber venido un rato a conversar a este noticiero. ¿Cómo estás? Buen día, Guille. Un placer estar nuevamente con ustedes acá en el canal. Bueno, hace algunas semanas Alberti fue noticia por la puesta en marcha de un observatorio vinculado con, bueno, precisamente esa pasión que muchos tienen, que es observar el cielo particularmente, y ustedes manifestaron un poco cierta desazón, más allá de la buena noticia a nivel general, porque tenerlo, aunque no esté aquí cerca, me imagino que también es una buena noticia, pero cierta desazón porque el Grupo Choy, que había tenido este proyecto hace varios años en Bragado. Sí, primero, bueno, es como bien vos decís, es una buena noticia, es una buena novedad tener un centro de ciencias, porque bueno, el futuro va a ser la ciencia y la tecnología. Pero bueno, la historia para nosotros, para Bragado, arranca el 6 de diciembre de 1882, cuando mediante el tránsito de Venus, que por delante del Sol, se dirige una comisión investigadora del Observatorio de París hacia la Argentina. Mirá. Bragado no fue el único lugar, se desarrollaron en muchas partes del territorio, en ese momento territorio nacional, pero el único lugar donde se registraron datos de manera científica que fueron realmente muy importantes, hay que entender la época, 1882, se desarrolló acá en Bragado. En esta zona, mirá vos. El lugar físico donde estuvo el observatorio fue donde hoy está la Escuela de Comercio. En toda esa manzana se colocaron una serie de, básicamente el observatorio, con una serie más de casillas armadas para tomar ese dato. Hay que aclarar que el tránsito de Venus ocurre una vez cada siglo, tenés suerte si lo cruzás una vez en tu vida, así que esa era la importancia. Y ahí en ese lugar se registró un dato muy importante, que era conocer la distancia de la Tierra al Sol, la distancia de la Tierra a Venus, el diámetro de Venus, el diámetro del Sol, todos datos que había que hacerlo observacional. Esos datos sirvieron muchísimo para la comunidad científica de ese entonces, y acá en Bragado ese telescopio que vino traído específicamente desde el Observatorio de París, hacia Bragado, lo diseñaron, lo fabricaron, lo trajeron para acá. Vinieron los investigadores franceses, se fueron, dejaron el telescopio. Hacía días atrás, esto en 1882, el 19 de noviembre, se funda la ciudad de La Plata por Dardo Rocha. Dardo Rocha retira ese telescopio y lo lleva a un lugar destinado a lo que iba a ser el futuro observatorio de la ciudad de La Plata. Eso quedó embalado, quedó guardado hasta que en la década del 40 se lo dona al Observatorio de La Plata a la recién creada Asociación Amigos de la Astronomía de la Argentina, que está en sede en Buenos Aires, donde el telescopio ellos lo desarmaron, lo desembalaron, lo volvieron a armar y lo volvieron a usar. Hasta el día de hoy sigue en uso, ¿no? ¿Qué historia? El telescopio Gautier sigue estando en uso, cualquiera que puede ir a la Asociación Amigos de la Astronomía lo puede visitar. Ese telescopio estuvo acá en Bragado. Mirá vos, o sea que ustedes tenían con su iniciativa la idea de generar ese observatorio con ese antecedente también aquí en Bragado. Claro, porque eso fue fundamental para el desarrollo de la astronomía argentina. Ya estaba el Observatorio de Córdoba, el segundo que se funda gracias a la iniciativa del evento que pasó acá en Bragado fue el de La Plata. Mirá vos. Con todo lo que llevó a la universidad y demás. Transcurre hasta el año 2014. El año 2014, gracias a trabajos llevados a cabo en ese momento por el Observatorio de La Plata, la Universidad de La Plata, el determinar el lugar geofísico exacto, un geositio exacto donde se llevó a cabo esa medición. Por eso sabemos que fue el Colegio Comercial. Claro. En ese lugar. Cualquiera que puede ir a la escuela comercial va a ver que al lado del mástil hay un monolito que recuerda ese sitio. Es un sitio georreferenciado. Mirá vos. Dato raro de ese lugar, no está orientado al meridiano de Greenwich, está orientado al meridiano de París, porque fue el lugar donde se tomó la medición. O sea, es realmente importante ese lugar. El año 2015, por iniciativa en ese momento del intendente Aldo Sampedro, con los directivos del Observatorio Universidad de La Plata, se firma el convenio para la creación en Bragado
de un centro de la ciencia y divulgación de la astronomía y ciencia de la Tierra y el espacio. Valía la pena el recorrido histórico, entonces, para saber de dónde venía esta propuesta del Grupo Choique. ¿Qué incluía esa firma, ese convenio? La construcción de un planetario, un observatorio, un museo y una central meteorológica dentro del partido de Bragado en reconocimiento a ese valor que había tenido y una ampliación de las carreras en la universidad, en el Centro Universitario Regional del Oeste, acá en Bragado, traídas por la Universidad de La Plata para ampliar el conocimiento en ciencia y en tecnología en Bragado, que también fueron un polo científico de estudios. Mirá vos. Desde ¿Y qué pasó? Desde 2015 hasta 2022-23 desapareció totalmente el proyecto, al menos para nosotros, ¿no? En Bragado dejó de ser viable. Nosotros nos reunimos en ese momento con toda la plana política de ese momento, con legisladores bragadenses que estaban en la legislatura provincial, con jefatura distrital, para reflotar ese proyecto nuevamente. De hecho, en el 2022 se cumplieron 140 años del evento de 1882. Claro. Trajimos en ese momento a Bragado hicimos las 3 unidades, ¿no? Bragado, Buenos Aires, Amigo de la Astronomía, y el Observatorio de La Plata. Los 3 hicimos una celebración donde desde Amigo de la Astronomía vino Alejandro Blain, que era uno de los que desarmó y volvió a armar el telescopio para contar la historia. Y también vino Alejandro Bosch del Observatorio de La Plata y Cecilia Scaglia de la Universidad de La Plata para reflotar el proyecto nuevamente. Esto fue 2022. Mirá vos. Y no se pudo lograr en ese momento. No, tampoco. Ni siquiera nosotros enviamos notas al municipio en ese momento, a todo el Consejo Deliberante a participar de los actos y no se presentaron. Claro, o sea, una vergüenza para nosotros como grupo no tener ni siquiera el apoyo municipal en ese momento. Con lo cual ahí hizo agua totalmente. La crisis final para nosotros vino en el 2023 cuando nos enteramos que se estaba llevando a cabo en la legislatura provincial un proyecto de declarar a Alberti como capital de la astronomía. Claro. Cuando de manera histórica tendría que serlo Bragado. Claro. Nosotros volvimos a enviar notas, incluso hasta el que llevaba a cabo el proyecto, y como dicen los chicos hoy en día, nos clavó el visto. Nunca pudimos hacer una reunión, nunca pudimos hacer que los legisladores que estaban de Bragado en la legislatura provincial frenaran ese proyecto. O sea, nos dolió muchísimo como parte del grupo que nuestros propios vecinos apoyaran esa iniciativa en otra ciudad, sin conocer la historia que tiene Bragado. Claro. Bueno, hacia adelante, Federico, digamos, ¿qué se plantea para el grupo? ¿Hay alguna posibilidad de retomar algo de toda esa historia rica que acabas de contar? Ahora, bueno, desde 2024 para acá, bueno, con este nuevo gobierno municipal estamos llevando a cabo 2 tareas en paralelo. El grupo Choique sigue reclamando todavía el diseño original de la creación de un polo científico, teniendo en cuenta que el planetario de Alberti es de característica educativa. Claro. Nosotros siempre planteamos de hacerlo a nivel municipal. Que fuera algo y de aporte a la investigación, digamos. Exactamente, como se hace en Mercedes, como se hace en Rosario, que se integra a otras áreas. Claro. El segundo punto es traer nuevamente el telescopio original, que nosotros llegamos a un acuerdo con Amigos de la Astronomía para que cuando Bragado tenga su edificio, traerlo nuevamente. Bien. Pesa 2 toneladas, o sea que el lugar donde tiene que estar es considerable. Claro. Y el tercero es declarar a Bragado como capital de la astronomía. Bien. Capital histórica de la astronomía. Sí, claro. Y en paralelo, bueno, empezamos a reflotar, al menos de mi parte personal, la parte de astroturismo, que es el turismo astronómico, que ya lo veníamos haciendo desde el grupo del año 2017. Fue un proyecto que llamó Bragado Tierra Adentro, donde era llevar el turismo hacia las localidades interior del partido y en la propia ciudad. Claro. Estamos tratando de armar nuevamente un proyecto que incluya las 2 áreas, ¿no? La divulgación científica y el reconocimiento histórico. Porque esto, yo siempre lo aclaro, ¿por qué el tercer punto de declarar a Bragado como capital de la astronomía? No porque se nos ocurra a nosotros, no en modo de venganza porque Alberti lo hizo, sino por un poco de reconocimiento histórico hacia aquellos que en 1882 estuvieron acá, hicieron ese trabajo como
medición, porque Sí, claro, claro. el próximo tránsito de bienes fue en el 2016. O sea, ellos sabían que no lo iban a volver a ver. Claro, claro, te entiendo. Entonces tiene un valor histórico muy profundo. Y también el reconocimiento comunitario para ustedes, que son los que vienen trabajando desde hace tantos años con iniciativas como esta y con esto, digamos, del aporte científico a las cuestiones vinculadas con la astronomía. Federico, gracias por haber venido a conversar y a contarnos un poco de la historia. Gracias. Hasta luego.